911, ¿cuál es su emergencia? Silencio. No era inusual, a veces la gente entraba en pánico y a veces no sabía qué decir. Marcaron el 911, con el corazón palpitante, el miedo distorsionando su voz en algo pequeño, vacilante, incierto. Eso pasaba todo el tiempo. Una persona atrapada en el momento, abrumada, tratando de recomponerse antes de hablar. Pero este silencio era diferente. No el tipo de voz que está llena de incertidumbre, ni el que viene de una persona sorprendida que intenta encontrar las palabras. Se hizo un silencio pesado. El tipo que se sentía mal. El tipo que contaba una historia incluso antes de que las palabras surgieran. Erika Lawson se sentó derecha en su escritorio, con sus dedos flotando sobre el teclado y su cuerpo ya tenso. Sus instintos eran agudos, perfeccionados por años de recibir llamadas de personas en los peores momentos de sus vidas. Había aprendido que el silencio no era vacío. Estaba lleno. Lleno de miedo. Lleno de dolor. Lleno de algo esperando ser dicho. Entonces, un sonido. Respiración débil. Desigual. Pequeño. Una respiración que no era constante. Una respiración que no estaba bien. Los dedos de Erika se crisparon sobre el teclado. Ella sabía, incluso antes de que llegara la voz, que esta no iba a ser una llamada normal. Entonces, yo creo que mi mamá está enferma. La voz era joven. Demasiado joven. Una voz infantil. Baja. Temblorosa. Insegura. El pulso de Erika saltó. Un niño. Solo. Miedo. Su mente ya estaba corriendo, sopesando las posibilidades. ¿Cuánto tiempo había estado solo? ¿Su madre estaba inconsciente? ¿Les había pasado algo a ambos? No podía pensar muy a futuro, todavía no. Sus dedos volaron sobre el teclado, iniciando inmediatamente la secuencia de trazado. Sus ojos se dirigieron a la pantalla, esperando que el sistema hiciera su trabajo, encontrarlos antes de que fuera demasiado tarde. Pero ella sabía cómo funcionaban estas cosas. Zonas rurales. Malas conexiones. A veces, tardaba demasiado. Y a veces, nunca los encontraron. Ella apartó ese pensamiento. Enfocar. Su voz se mantuvo firme. Suave. Tranquila. «Está bien, cariño», dijo con dulzura. «¿Puedes decirme tu nombre?» Una pausa. No hubo vacilación, solo pequeñas respiraciones asustadas. Entonces, Jamie. Un nombre. Un primer paso. Hola, Jamie. Soy Erika. ¿Cuántos años tienes? Otra pausa. Entonces, Tengo 6 años. 6. El estómago de Erika se tensó. 6 años. Demasiado joven. Demasiado joven para estar solo. Demasiado joven para estar manejando este tipo de emergencia. Un niño tan pequeño no debería hacer esta llamada. Sus padres deberían. Pero no lo fueron. Lo cual significaba que algo estaba muy mal. Erika respiró lentamente, obligándose a concentrarse. El pánico no le ayudaría. El pánico solo haría perder tiempo. Y el tiempo era algo que no tenían. ¿Dónde está tu mamá ahora? Ella está en el suelo. El agarre de Erika sobre su ratón se hizo más fuerte. Un padre se desplomó, un niño pequeño estaba solo. Los peores escenarios pasaron por su mente. Una convulsión. Un derrame cerebral. Un colapso diabético. ¿Está bien? ¿Está respirando? Un crujido. Como si moviera el teléfono, moviéndolo, intentando descifrarlo. El auricular rozó algo, una tela, quizá el sofá o el suelo. Una respiración breve e inestable. Entonces, una larga pausa. Sin vacilación. No es una distracción.
Esto era algo más. ¿Entonces? No sé. El pecho de Erika se apretó. No es bueno. No está nada bien. Ella había esperado cualquier respuesta, un sí, un no, incluso un débil, creo que sí. ¿Pero esto? ¿Un niño que ni siquiera sabía si su madre respiraba? Esto estuvo mal. Su mano se movió sobre el teclado, enviando una segunda solicitud de rastreo de ubicación. Jamie, dijo, controlando cuidadosamente el tono, manteniéndolo firme. Necesito que me revises, ¿de acuerdo? ¿Puedes decir mamá bien alto a ver si contesta? Ella escuchó. El pequeño susurró de nuevo. ¿Entonces? Una voz apagada de fondo. No es de su madre. Solo la pequeña y frágil voz de Jamie, intentándolo. Una sola súplica en la oscuridad. ¿Mamá? Silencio. Erika contuvo la respiración. Nada. ¿Entonces? Ella no está hablando. El corazón de Erika se encogió. Sintió que una frialdad se le metía en los huesos, el tipo de frío que solo se producía al saber que la situación se estaba convirtiendo en algo peor. Ella apartó ese sentimiento de sí. Jamie necesitaba que ella mantuviera el control. Jamie, dijo suavemente, ¿sabes tu dirección? Silencio. Un silencio aterrador y asfixiante. Un niño de 6 años solo, en la oscuridad, sin poder decirles dónde estaba. ¿Entonces? No. La pantalla de Erika parpadeó. Búsqueda. Sus dedos se apretaron contra el ratón. El rastro aún no se había fijado. No lo suficientemente rápido. No lo suficientemente rápido. El tiempo se le escapaba entre los dedos. Jamie se le escapaba entre los dedos. Ella tragó saliva con fuerza, esforzándose por mantener la voz tranquila. Está bien, amigo. No pasa nada, dijo. Lo resolveremos juntos. Quédate conmigo, ¿vale? La respiración de Jamie se entrecortó. Bueno. Pero su voz ahora era más tranquila. Y el tiempo se acababa. Ella apretó la mandíbula. Vamos, vamos. El rastro no se bloqueaba. Aún no hay dirección. Sus manos volaron sobre el teclado, marcando el llamado a una búsqueda urgente. Bueno, Jamie, ¿sabes cómo es tu casa? ¿Es un apartamento, una casa grande, algo cerca de ti? Otra pausa. Entonces, es una casa. Pero nos acabamos de mudar. No sé a dónde. Erika se congeló. Sin dirección. Sin ubicación. Un niño de 6 años solo con su madre inconsciente en una casa que no conocía. Sus dedos volaron sobre el teclado. Ella silenció la llamada por una fracción de segundo. Greg, le gritó a su supervisor, necesito el geolocalizador de una persona que llama desde un móvil. Tiene 6 años. Sin dirección. Posible emergencia médica con la madre. Necesitamos encontrarlos ya. Greg ya lo estaba sacando. Estoy en ello. Erika respiró hondo para tranquilizarse y dejó de silenciar su voz. Jamie, me quedaré al teléfono contigo, ¿de acuerdo? No iré a ningún lado. Te encontraremos y ayudaremos a tu mamá. Bueno. Pero su voz vaciló. Tembloroso. Desvanecimiento. Jamie, escúchame, dijo Erika manteniendo la voz firme, aunque cada parte de ella gritaba que se moviera más rápido. ¿Estás en la sala? ¿En la cocina? ¿Dónde está tu mamá? La sala de estar. La pantalla de Erika hizo ping. Todavía no hay ubicación exacta. Jamie, ¿ves alguna ventana? ¿Puedes mirar afuera? Un sonido susurrante. Entonces, está oscuro. Erika miró el reloj. 10:43. Un niño de 6 años. Solo. En la oscuridad. ¿Ves algo?
Preguntó con dulzura. ¿Quizás una señal de tráfico? ¿Un coche afuera? Hay agua. Erika se congeló. ¿Agua? Sí. Un gran lago. Ella silenció el micrófono nuevamente. Greg, revisa todas las residencias cerca del agua. Necesito casas cerca de lagos y zonas rurales. Los dedos de Greg revoloteaban sobre el teclado. Tenemos Crescent Lake, Maple River, Pan. Podría estar en cualquier parte. Demasiados lugares. No hay tiempo suficiente. Jamie, dijo Erika manteniendo la voz tranquila, ¿está el auto de tu mamá fuera? Sí. ¿De qué color es? Azul. Ella escribió rápido. Vehículo azul, mudanza reciente, propiedad junto al lago. Nada se estaba reduciendo lo suficientemente rápido. Jamie, ¿sabes tu apellido? Una pausa. Entonces, creo que es Taylor. Los ojos de Erika se dirigieron a los otros despachadores. Mia gritó, conseguí una Sarah Taylor, me mudé hace 3 semanas. Zona de Pan. Bingo. Erika no lo dudó. Enviando EMS ahora. Ella se volvió hacia Jamie. Jamie, ¿viene ayuda, vale? Aguanta un poco. Bueno. Pero su voz ahora era más tranquila. Más débil. Algo estaba mal. Jamie, ¿estás bien? Una pausa. Entonces. Tengo sueño. A Erika se le heló la sangre. No. No, no, no. No solo la madre. Con Jamie también pasaba algo. Ella no lo dudó. Jamie, necesito que te quedes despierto por mí, ¿de acuerdo? Háblame. Cuéntame sobre tu programa favorito, tu juguete favorito, lo que sea. Me gustan los dinosaurios. Qué genial, dijo, forzando la ligereza en su voz, pero sus manos se movían, escribiendo una actualización urgente. Posible peligro ambiental. El niño también presenta síntomas. Esto no era solo una enfermedad. Esto no fue solo una emergencia médica. Algo había en esa casa. Algo que no podían ver. ¿Y si los servicios médicos de emergencia no llegaron lo suficientemente rápido? El estómago de Erika se retorció mientras se obligaba a mantener la voz firme. Jamie, sigue hablando, amigo, dijo con voz tensa. Ya casi llega la ayuda. Ella podía oír su respiración. Más lento. Más débil. Un cambio aterrador, ya no hay pánico, no es rápido y superficial como el miedo. Esto era algo más. Algo peor. El tiempo se acababa. Apretó la mandíbula y se giró hacia Greganson, su supervisor, que estaba detrás de ella. ¿Cuánto tiempo lleva ese rastro?, ladró Erika. Su voz era más aguda de lo que pretendía, pero no le importó. Ella no podía darse el lujo de preocuparse. Cada segundo que desperdiciaban, la madre de Jamie no recibía ayuda. Y Jamie tampoco. Los ojos de Greg recorrieron los datos y apretó la mandíbula. Rebota en diferentes torres, murmuró. Zona rural, quizá. No es bueno. No es bueno en absoluto. Una zona rural significaba un servicio deficiente, menos puntos de referencia y menos vecinos que pudieran escuchar a alguien pedir ayuda. Estaban corriendo a ciegas. Erika se mordió el labio. Ella necesitaba algo. Cualquier cosa. Jamie, ¿puedes mirar afuera? ¿Ves alguna señal en la calle? Un sonido de arrastrar los pies. Un momento de silencio. Entonces. Está oscuro. Se le hizo un nudo en la garganta. Ella miró la hora, 10:51 de la noche. Un niño de 6 años. Solo. En la oscuridad. El pensamiento le provocó un escalofrío en la columna. ¿Ves algo? ¿Quizás un árbol grande? ¿La casa de un vecino? Una pausa.
Una pausa más larga. Entonces. ¡Ay, agua! Erika se congeló. ¿Agua? La voz de Jamie vaciló. Sí. Un lago enorme. Y hay árboles por todas partes. La mente de Erika corría. Un lago. Árboles. Eso podría ser en cualquier lugar. Greg y los otros despachadores intercambiaron miradas. Revisen todas las residencias cercanas al agua en un radio de 5 millas, murmuró, silenciando su micrófono. Mia, una despachadora 2 asientos más allá, ya estaba mostrando mapas satelitales. Tenemos al menos 20 posibilidades, dijo. A Erika se le encogió el estómago. No es lo suficientemente bueno. No lo suficientemente rápido. Necesitaban más. Jamie, dijo Erika manteniendo la voz firme, ¿hay un auto afuera? Otro crujido. Entonces. El coche de mamá está allí. El pulso de Erika saltó. Eso podría reducirlo. ¿De qué colores? Azul. Ella escribió rápido. Vehículo azul, mudanza reciente, propiedad junto al lago. Todavía demasiado amplio. Ella necesitaba más. Ella respiró profundamente. Jamie, ¿sabes tu apellido? Una pausa. Una larga pausa. Entonces. Creo que es Taylor. Los ojos de Erika se dirigieron hacia Mia. Busca a Taylor, mudanza reciente, cualquier registro cerca de un lago. Los dedos de Mia volaron sobre el teclado. La pantalla se cargó. Entonces. Nada. Un callejón sin salida. Erika maldijo en silencio. Jamie, ¿cómo se llama tu mamá? Mamá. Erika presionó 2 dedos sobre su sien. Por supuesto. ¿Sabes su otro nombre? Volvió a intentarlo. ¿Cómo la llaman en el trabajo? Una larga pausa. Entonces. Sara. La pantalla de Mia parpadeó. Sus ojos se abrieron de par en par. Me mudé hace 3 semanas. Mi dirección está cerca del lago Crescent. El pulso de Erika saltó. Eso fue todo. Envíenme un EMS ahora, ordenó con voz aguda. Mia ya estaba enviando la ambulancia y la policía. Erika volvió a centrarse en el teléfono y apretó los dedos sobre el auricular. Jamie, ¿viene ayuda, vale? Aguanta un poco. Bueno. Pero su voz ahora era más tranquila. Más débil. Algo estaba mal. La respuesta de emergencia. La ambulancia avanzó a toda velocidad por la sinuosa carretera, con las sirenas rompiendo la noche. Dentro, los paramédicos Jordan Fischer y Ben Ruiz se prepararon, repasando posibles escenarios. Adulto inconsciente, niño de 6 años en la escena. No hay más información disponible. Jordan apretó los dientes. Podría ser cualquier cosa, murmuró Ben. ¿Un derrame cerebral? ¿Una emergencia diabética? ¿Una convulsión? El instinto de Jordan le decía que era peor. Algo en el tono del operador lo había puesto nervioso. ¿Un niño que se debilita mientras habla por teléfono? Eso no era solo estrés. Eso fue otra cosa. La radio crepitó. Posible peligro ambiental, actualizó el operador. El niño también presenta síntomas. El estómago de Jordan se encogió. No solo la madre. Algo más estaba sucediendo. Dentro de la casa. Jamie se sentó en el suelo junto a su mamá. Sus pequeños dedos se curvaron en la tela de su camisa. Sentía la cabeza extrañamente. Como si la habitación se moviera. Como si estuviera flotando. La voz de Erika todavía estaba en su oído. ¿Jamie? ¿Sigues ahí? Sí, murmuró. Ahora era más difícil hablar. Cada vez es más difícil mantener los ojos abiertos. Sus dedos se aflojaron. Su respiración se hizo más lenta.
Todo se sentía pesado. Entonces, un ruido fuerte. Un accidente. Una voz. ¿Jamie? Alguien lo estaba llamando. La puerta principal se abrió de golpe. Jamie parpadeó al ver las figuras uniformadas. Un hombre se arrodilló a su lado. Una mano cálida le tocó la frente. «¿Estás bien, amigo?», dijo el hombre. «Te tenemos cubierto». Jamie intentó responder. Pero el mundo se inclinó. Y luego, todo se volvió negro. La carrera contra el tiempo. Jordan tomó a Jamie en sus brazos. El niño estaba ardiendo. Su respiración era demasiado superficial. Ben ya estaba trabajando en Sara, pero los ojos de Jordan seguían fijos en Jamie. «El niño se está estrellando», ladró. Ben maldijo. «Sáquenlos de aquí». Jordania corrió. Directo a la ambulancia. Lejos de la casa. Lejos de lo que los estaba matando. En el momento en que estuvieron dentro, le puso la máscara de oxígeno en la cara a Jamie. Su pulso era débil. Su cuerpo demasiado quieto. Entonces, el hospital se comunicó por radio. «Los resultados de las pruebas ya están disponibles». Jordania escuchó. Luego maldijo en voz baja. Ben miró hacia allí. «¿Qué?». Jordan apretó los dientes. «Intoxicación por monóxido de carbono». Los ojos de Ben se abrieron de par en par. «Jesús». Jordan miró a Jamie. Si no hubiera llamado. Si el despacho no los hubiera encontrado a tiempo. Ambos habrían muerto. Jordan dejó escapar un largo suspiro. Los habían encontrado. Justo a tiempo. La ambulancia avanzó a toda velocidad por la carretera oscura y sinuosa. Dentro, los paramédicos Jordan Fischer y Ben Ruiz estaban sentados tensos, observando el costado del camino mientras los faros del vehículo atravesaban el denso bosque que bordeaba la estrecha acera. Ahora estaban a kilómetros de la ciudad, en lo profundo de territorio rural, donde era más difícil encontrar ayuda, donde los vecinos estaban muy separados, donde las emergencias a menudo pasaban desapercibidas hasta que era demasiado tarde. La mandíbula de Jordan se tensó mientras miraba el informe de llamadas en su pantalla. El operador dijo que posiblemente había un adulto inconsciente, un niño de 6 años, en la escena, dijo Ben, mientras apretaba el volante con más fuerza en las manos. Jordan asintió mientras su mente repasaba rápidamente las posibilidades. Podría ser una convulsión. Un derrame cerebral. Una reacción alérgica. Su instinto le decía que no era nada de eso. Fue algo peor. Jordan Fischer había sido paramédico el tiempo suficiente para confiar en sus instintos, y cada parte de él gritaba que esta llamada era más de lo que parecía. El operador lo había marcado como una emergencia médica, una posible convulsión, un colapso, tal vez incluso una condición no diagnosticada que de repente se volvió crítica. Pero los detalles no cuadraban. Un niño de 6 años solo con su madre inconsciente, incapaz de decirles dónde estaba, con la voz cada vez más débil. Eso no era normal. Eso no era solo una enfermedad. Algo más estaba sucediendo. Hicieron un giro brusco hacia un camino de grava, la ambulancia rebotó ligeramente mientras las ruedas luchaban contra el terreno irregular. Los ojos de Jordan recorrieron los alrededores. Casa pequeña y aislada, situada contra la superficie oscura y ondulada del lago. Parecía pacífico. Pero Jordania lo sabía mejor. Esto no fue pacífico. Se hizo silencio. Demasiado silencioso. No hay coches en la carretera. No hay luces en las casas cercanas. No hay vecinos lo suficientemente cerca para escuchar un grito. Nadie. Si algo andaba mal dentro de esa casa, nadie lo habría sabido. La luz del porche parpadeaba débilmente, proyectando largas sombras contra el revestimiento de madera. Jordan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Me sentí mal. No era el tipo de daño que se producía al entrar en la escena de un crimen, había visto muchos de esos. No es el tipo de daño que proviene de un accidente, un incendio, un robo.
Esto fue diferente. Era el tipo de error que provenía de algo que no podías ver, pero que sabías que estaba allí. Algo acechando. Algo esperando. Algo ya dentro. Tan pronto como llegaron a la casa, saltaron. Jordan apenas respiró antes de gritar. Jamie. Por un momento, nada. Entonces, una pequeña figura emergió de las sombras de la puerta. Un niño. Descalzo. El pijama le queda grande para su pequeño cuerpo. Sus ojos estaban muy abiertos, vidriosos, con algo que parecía miedo y agotamiento mezclados. Jordan exhaló con fuerza. Esto estuvo mal. ¿Dónde está tu mamá?, preguntó Jordan con dulzura, arrodillándose ligeramente para encontrarse con la mirada atormentada de Jamie. El niño no respondió. Solo lo señalé. Jordan siguió su pequeña mano temblorosa. Se le cayó el estómago. Ella estaba en el suelo. Inmóvil. Pálido. Jordan se adelantó y se arrodilló junto a ella. Frío. Demasiado frío. Presionó 2 dedos contra su cuello, buscando el pulso. Estaba allí, pero... débil. Inestable. Tiene dificultad respiratoria, le dijo a Ben con voz aguda. Metámosla en una bolsa y pongámosla en marcha. Ben ya estaba entrando en acción, sacando el tanque de oxígeno de su equipo y preparando la máscara con válvula de bolsa. Jordan empezó a levantar un poco la cabeza, pero... algo le molestaba. Algo no andaba bien. Su mirada se dirigió nuevamente a Jamie. El niño seguía de pie en el mismo sitio, con sus pequeñas manos apretadas en puños a los costados. Su respiración era superficial. Sus hombros se pusieron rígidos. No es normal. No es como un niño debería estar de pie. Como si intentara no moverse. Como si estuviera escondiendo algo. Jordan frunció el ceño. ¿Te sientes bien, amigo? Jamie parpadeó lentamente, como si las palabras tardaran unos segundos más en llegar a él. Entonces, sus rodillas se doblaron. Jordan se abalanzó y lo atrapó antes de que cayera al suelo. Su piel estaba caliente. Incendio. Ben. Ben se giró al instante, entrecerrando los ojos al observar el rostro ceniciento de Jamie y sus movimientos lentos. Jordan palpó la nuca de Jamie. Húmedo. Pegajoso. Demasiado caliente. Tiene los labios partidos, murmuró Ben, sacando ya su linterna. Levantó la barbilla de Jamie para examinarle las pupilas. Jordan colocó 2 dedos en la muñeca de Jamie. Tiene el pulso acelerado, dijo Ben con voz cortante. El niño está deshidratado. El pequeño pecho de Jamie subía y bajaba demasiado rápido. Respiración superficial. Taquicardia. Confusión. No solo deshidratación. No solo fatiga. La mente de Jordan corría. Algo no estaba bien. No solo con Sarah. No solo con Jamie. Ambos presentaban síntomas. Algo había en esta casa. Algo que no fue solo un accidente. Y se estaban quedando sin tiempo. La sala de emergencias era un caos. En el momento en que las puertas de la ambulancia se abrieron, el ruido golpeó a Jordan como una ola, voces agudas dando órdenes, el pitido frenético de los monitores, el silbido constante y rítmico de los ventiladores luchando por mantener a la gente con vida. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, demasiado brillantes, demasiado frías, un resplandor artificial que hacía que todo pareciera más duro, más real. Posible exposición a toxinas, gritó Jordan mientras él y Ben llevaban a Sarah y Jamie adentro. El personal de urgencias entró en acción de inmediato. Sin dudarlo. Sin perder el tiempo. 2 camas. 2 pacientes. Una vida pende de un hilo más fino que la otra. Sarah seguía sin responder. Su piel estaba pálida y sus labios teñidos de un azul tenue y antinatural. Su respiración era demasiado lenta y cada inhalación era una lucha.
La condición de Jamie era diferente, igual de aterradora, pero de otra manera. Su temperatura se disparó y su pequeño cuerpo se estremeció con temblores febriles. Su piel estaba cubierta de sudor y su respiración era rápida y desigual. Se estaba resbalando rápidamente. Estaban en problemas. Gran problema. «Preparen un carro de emergencia por si acaso», gritó uno de los médicos. Análisis de sangre. Vías intravenosas. Oxígeno. Jordan se encontraba justo afuera de la sala de traumatología, observando a través de la estrecha ventana cómo el equipo médico luchaba por ambos. Todavía estaba intentando reconstruirlo. Tratando de averiguar lo que se habían perdido. Porque algo no cuadraba. Sara no tenía heridas visibles. No sangraba, no había sufrido ningún traumatismo y no había signos de accidente cerebrovascular ni de convulsiones. Sus signos vitales estaban fallando, pero la causa no era obvia. ¿Y Jamie? Estaba empeorando demasiado rápido. La fiebre estaba subiendo, pero no había ningún signo de infección. Sin vómitos. Sin erupciones. No había síntomas que tuvieran sentido. Jordan caminaba de un lado a otro, sus botas rozando el azulejo esterilizado. Algo faltaba. Algo que no habían visto dentro de esa casa. Algo que los estaba matando a ambos. ¿Y si no lo descubrieran pronto? Ninguno de los dos iba a lograrlo. Esto no tenía sentido. Sara no presentaba lesiones visibles. No presentaba signos de convulsión ni derrame cerebral. No tenía antecedentes médicos evidentes que explicaran su colapso repentino. ¿Y Jamie? ¿Por qué él también estaba tan enfermo? Exposición ambiental. La idea lo carcomía. Algo dentro de esa casa los había envenenado. ¿Pero qué? Los síntomas no eran los típicos de los libros. No es una intoxicación alimentaria. No inhalación de gas. No es una reacción alérgica. Algo peor. Algo que no habían visto. Entonces, un médico entró corriendo con un historial en la mano. Su rostro serio. Lo encontramos. Jordan se giró bruscamente y sintió un nudo en el estómago. ¿Qué? El doctor exhaló. La tensión se reflejaba en su rostro. Intoxicación por monóxido de carbono. Las palabras golpearon como un martillo. A Jordan se le cortó la respiración. Tenían niveles de colesterol en sangre peligrosamente altos, continuó el médico. 1 hora más, y ninguno de los dos habría sobrevivido. Otra hora. 60 minutos. A Jordan se le encogió el estómago. Pensó en la luz parpadeante del porche, en el aire pesado de la casa, en la forma en que Jamie apenas había podido mantener los ojos abiertos. Todas las señales estaban allí. El dolor de cabeza. La confusión. El silencioso decaimiento de sus cuerpos al perder el oxígeno de la sangre. Y nadie se había dado cuenta. Nadie lo había visto venir. No hay señales de advertencia, ni alarmas sonando, ni ventanas rotas ni puertas rotas que indiquen peligro. No hay crimen. Ningún asesino. Solo una toxina silenciosa llenando su hogar. Invisible. Insípido. Un veneno que se infiltraba sigilosamente, robándoles el aire de los pulmones, tan gradual, tan paciente, que los engañaba haciéndoles creer que todo estaba bien. Un calentador defectuoso. Una fuga que había pasado desapercibida, filtrándose por el aire, reemplazando la vida por algo letal. Y un niño de 6 años que estaba lo suficientemente despierto para pedir ayuda. Si Jamie se hubiera quedado dormido un poquito antes. Si su pequeño cuerpo hubiera sucumbido a la somnolencia que debía estar tirando de él. Nadie los habría encontrado a tiempo. Jordan sintió que sus manos temblaban levemente mientras exhalaba, su pulso aún retumbaba en sus oídos. Jamie los había salvado a ambos. No gritando. No saliendo corriendo y pidiendo ayuda. Pero al levantar un teléfono, sus pequeños dedos presionaron 3 números y su voz suave se escuchó en la oscuridad. Se había salvado. Y él ni siquiera lo sabía.
Jordan dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta que había estado conteniendo, permitiéndose finalmente liberar la tensión que se acumulaba en su pecho. Los habían encontrado. Justo a tiempo. El hospital olía a antiséptico y a sufrimiento silencioso. Jordan Fischer estaba de pie frente a la habitación 214, con los brazos cruzados, el cansancio agobiándolo. Habían pasado 48 horas desde que encontraron a Jamie y a su madre. Desde que los sacaron de aquella casa silenciosa y llena de veneno. 48 horas desde que el niño los salvó a ambos. Jamie se había estabilizado primero. Su pequeño cuerpo había luchado contra el monóxido de carbono, y ahora yacía en una cama de hospital, con una vía intravenosa sujeta a su pequeña mano y monitores monitoreando cada respiración. Sarah Taylor tardó más. Su cuerpo había absorbido demasiado gas, e incluso ahora seguía débil, apenas capaz de incorporarse mucho antes de que empezara a marearse. Pero estaban vivos. Eso fue más de lo que Jordan esperaba cuando llegaron por primera vez a esa casa aislada junto al lago. Exhaló con fuerza y empujó la puerta para abrirla. Dentro, Jamie estaba despierto. El niño estaba acurrucado en la cama del hospital, con las rodillas pegadas al pecho y agarrando con los dedos un pequeño dinosaurio de juguete que le había traído una enfermera. Sus ojos marrones se posaron en Jordan en cuanto entró. Se veía mejor. Más fuerte. Pero el miedo no había desaparecido por completo de su rostro. Jordan asintió levemente. «Hola, amigo». Jamie dudó. Luego, tras un segundo, susurró, «Hola». Jordan acercó una silla y apoyó los brazos en las rodillas. «¿Cómo te sientes?» Jamie se encogió de hombros. «De acuerdo, supongo». Jordan lo observó. El chico no sonreía. No estaba aliviado. Estaba pensando. Jordan había visto esa mirada antes. «Jamie», dijo con cuidado, «¿qué tienes en mente?» El chico dudó de nuevo, esta vez más tiempo. Entonces, con una voz tan baja que apenas llegó a oídos de Jordan, dijo: «¿Qué pasa si no me despierto?» El pecho de Jordan se apretó. Jamie no estaba preguntando sobre anoche. Estaba pensando en la próxima vez. Sobre lo que podría haber pasado si no hubiera abierto los ojos. Si no hubiera hecho esa llamada. Jordan se inclinó hacia adelante. «Pero lo hiciste». Jamie tragó saliva. Sus deditos apretaron el dinosaurio de juguete. «Sí, pero ¿y si la próxima vez no lo hago?» El pulso de Jordan se calmó. Respiró hondo, con voz firme. «Jamie, escúchame. Eso no va a pasar». Jamie levantó la vista. «¿Cómo lo sabes?» Jordan exhaló. «Porque la próxima vez, no estarás solo». El niño no respondió. Él no lo creía todavía. Pero él quería. Jordan lo vio en la forma en que los dedos de Jamie se crispaban, en la forma en que se apretaba, esperando que alguien le demostrara que estaba equivocado. «Ahora tendrás gente que te cuidará», continuó Jordan. «Tu mamá estará bien y se asegurará de que estés a salvo. Los médicos están revisando todo en tu casa, asegurándose de que nada como esto vuelva a ocurrir». «¿Y tú?» «Ya hiciste lo más difícil, Jamie. Pediste ayuda». Las pequeñas manos de Jamie se relajaron ligeramente. «No solo te salvaste», se añadió Jordan en voz baja. «También salvaste a tu madre». Jamie parpadeó. Y por primera vez, susurró. «¿Y C?» Jordan asintió. «Sí, amigo. Lo hiciste». Jamie bajó la mirada hacia sus manos. Sus pequeños dedos recorrieron las crestas del dinosaurio de juguete, mientras su mente procesaba las palabras. Entonces, una inhalación suave. Un pequeño suspiro de alivio. 3 días después. Sarah Taylor estaba sentada en la silla del hospital, mirando a Jamie dormir. Sus dedos le dolían por el cansancio, su cuerpo aún estaba débil por el envenenamiento, pero no le importaba. Jamie estaba a salvo. Ella extendió la mano y apartó un mechón de cabello de su frente. Su pequeño niño.
Él la había salvado. Y ella ni siquiera sabía que él estaba despierto. Ella no recordaba la noche en que él llamó al 911. En un momento, ella estaba en el sofá, con la televisión sonando suavemente de fondo y un libro en sus manos. El próximo. Oscuridad. Nada. Hasta que se despertó en el hospital con Jordan Fischer de pie junto a su cama, diciéndole que casi nunca se había despertado. Se llevó una mano temblorosa a la boca. Ella no lo merecía. No después de todo. No después del caos de vida por el que lo había arrastrado. Mudándose de un lugar a otro. Apenas podía pagar el alquiler. Intentando ser todo lo que él necesitaba cuando ella apenas podía cuidar de sí misma. Y sin embargo, Jamie la había salvado de todos modos. Se tragó el nudo que tenía en la garganta y exhaló temblorosamente. Ella había estado intentando mantener todo bajo control ella sola. Pero tal vez. Quizás ya no era necesario. Del 911 una semana después. Erika Lawson estaba sentada en su escritorio, mirando la grabación. La voz de Jamie. Su miedo. Y su valentía. Había escuchado la llamada docenas de veces. No porque tuviera que hacerlo. Porque no podía dejar de pensar en ello. Esa vocecita, temblorosa pero decidida. Ese pequeño aliento, jadeante pero vivo. Creo que mi mamá está enferma. Habían pasado minutos para que fuera demasiado tarde. Y, sin embargo, un niño de 6 años había hecho lo que muchos adultos no pudieron hacer. Había salvado a su madre. Erika cerró los ojos y presionó una mano contra su frente. Algunas llamadas se quedaron contigo. ¿Y esto? Este sería uno de ellos. Ella presionó guardar en el archivo y se reclinó en su silla, exhalando profundamente. Un suave pin apareció en su pantalla, un mensaje de Jordan Fischer. Sarah Taylor y Jamie recibieron el alta hoy. Pensé que les interesaría saberlo. Erika sonrió, solo un poco. Era el tipo de sonrisa que no provenía del alivio, sino del saber que algo había cambiado en el mundo, aunque fuera levemente. Lo habían logrado. Justo a tiempo. Jamie había sobrevivido. Su madre había sobrevivido. Y, sin embargo, mientras Erika miraba la pantalla y el suave resplandor de la terminal de despacho iluminaba su rostro cansado, supo que no era solo otra llamada. Este era uno que nunca la abandonaría. Porque algo le decía que Jamie nunca dejaría de ser el niño que pedía ayuda. Había algo diferente en él. Algo inquebrantable. Algunas personas, incluso a los 6 años de edad, tenían una especie de coraje instintivo, el tipo de coraje que no solo emergía en momentos de desesperación, sino que vivía dentro de ellas, dando forma a su futuro. Lo había hecho una vez. Lo haría de nuevo. ¿Y la próxima vez? Quizás no estaría llamando por sí mismo. Quizás sería él quien salvaría a alguien más. Tal vez un día, dentro de muchos años, él sería la persona al otro lado de la línea, la que mantendría firme la voz de otra persona, la que la guiaría a través del miedo. Tal vez crecería y se convertiría en médico, paramédico o bombero. Tal vez se convertiría en la persona que nunca dudaría en dar un paso adelante cuando alguien más tenía demasiado miedo para hacerlo. Porque algunas personas simplemente fueron construidas de esa manera. ¿Y Jamie? Él era uno de ellos. Y tal vez, solo tal vez, esta no sería la última vez que escucharía su voz. Quizás recibiría otra llamada dentro de unos años. Tal vez volvería a ser la voz de Jamie, más fuerte ahora, más profunda, más vieja. Tal vez sería él quien llamaría por radio al despacho y le diría a alguien, necesito refuerzos, tenemos un problema. Quizás sería él quien dijera, los encontramos. Justo a tiempo. Pero la próxima vez, no temblará. No sería la voz de un niño asustado, atrapado en una casa llena de veneno. Sería fuerte. Corajudo. Justo como la noche que los salvó a ambos.